Buenas noches, mi nombre es Maribel Chauca, pertenezco al paralelo P4 y el día de hoy voy a presentar la clase de reflexiones y tipos de pensamiento. Para entrar en contexto, nosotros primero tenemos que entender la conceptualización principal de este tema, que vendría a ser el pensamiento. El pensamiento es un proceso relativamente abstracto que puede ser voluntario como involuntario, mediante el cual nosotros desarrollamos recuerdos, creencias, ideas, siendo un tema bastante complejo. Recordemos que todo tiene lugar en nuestra mente y que las distintas teorías que se han formado a lo largo de la historia vienen desde nuestro pensamiento. Los tipos de pensamiento en este caso, los más generales y de alguna forma los más importantes son pensamiento reactivo, pensamiento lateral, pensamiento lógico, pensamiento unificado y pensamiento creativo. El objetivo de entender y de conocer este tipo de pensamientos es principalmente conocer la complejidad de cada uno de ellos y comprender de mejor manera a las conclusiones que llegamos dependiendo del uso de los mismos. Cabe recalcar que dependiendo del pensamiento con el que nosotros en ese momento estemos actuando, porque podríamos decirlo que de alguna forma estos pensamientos están presentes en cada una de, no solo de las etapas de nuestra vida, sino en escenarios, va a ser la forma en que nosotros lleguemos a una conclusión o brindemos una alternativa de el problema por el que estemos atravesando. Vamos a empezar por el pensamiento reactivo. El pensamiento reactivo es regulado por la memoria más primaria, la más básica, por así decirlo, y se fundamenta mostrando nuestra reacción en distintas situaciones. Por ejemplo, este pensamiento se va a activar siempre de forma natural en escenarios donde nosotros nos mantengamos estresados, por así decirlo. Por ejemplo, una reacción normal a la ira o al miedo es bastante emocional por eso. Un ejemplo de este tipo de pensamientos podría ser cuando nosotros estamos enojados, usualmente decimos cosas que no queríamos decir en ese momento. Entonces aquí podemos ver el pensamiento reactivo. Sobrepasando la emoción, que en este caso es la ira, está sobrepasando a la forma en la que yo tengo que reaccionar ante una situación. El siguiente pensamiento es el lateral. El pensamiento lateral de igual forma está muy bien relacionado con las emociones y busca dar una solución creativa y que no sea poco y que sea poco convencional sin dejar de ser lógica. Entonces, este pensamiento busca cuestionar las formas de una respuesta brindando más alternativas, como veremos a continuación en los ejemplos que vamos a presentar. Podemos ver ejemplos justamente de este tipo de pensamientos. El pensamiento lógico da por entendido que es todo lo que nos rodea y las relaciones que existen entre las acciones y objetos y hechos observados a través del análisis. Ayuda a enfocar los problemas desde la perspectiva racional, haciendo que la solución sea mucho más fácil y rápida. Como podemos ver aquí exactamente en el ejemplo, sí, es como jugar en un Tetris. Si nosotros nos mantenemos jugando y conocemos el objetivo, que en este caso en el Tetris es colocar las piezas de una manera uniforme para que no quede ningún espacio vacío y de esta forma las piezas van desapareciendo. Entonces nosotros por lógica, solo por lógica en este tipo de juegos vamos a utilizar este tipo de pensamientos porque sabemos cuál es el objetivo. Entonces es así como se plantea específicamente este tipo. El pensamiento unificado está regulado por la voluntad. Permite captar un mismo problema desde diferentes realidades. Este pensamiento dice que nosotros aquí correlacionamos todos los pensamientos. Para este punto, todos los pensamientos son relativamente importantes, diciéndonos que depende de la situación que nosotros estemos atravesando, vamos a tomar una reacción o una conclusión buscando una alternativa. Puede ser lógica, puede ser lateral o puede ser reactiva por el tema de los pensamientos que ya habíamos visto.
Pero específicamente para esto, dice que si se generara algún problema, nosotros tenemos predisponibilidad de utilizar cualquiera de estos tipos de pensamientos. Y el pensamiento creativo. El pensamiento creativo es relacionar algo conocido de forma innovadora y adaptarse a esquemas de pensamientos. En este caso, lo que quiere decir este pensamiento es que nosotros tenemos formas de representar las cosas. Aquí un claro ejemplo es el arte. Las personas que dibujan que realizan retratos de arte abstracta específicamente, van a visualizar de una forma específica su pintura. Nosotros podemos ver como un ejemplo completamente generalizado una pintura de figuras geométricas donde nosotros estamos usando la lógica. Vemos figuras geométricas, vemos cuadrados, triángulos, rectángulos, pero para el artista que tiene un pensamiento creativo puede ser la representación de un universo, puede ser la representación de sentimientos. Depende mucho de la forma en que nosotros veamos la situación, como vamos a ver a continuación en los ejemplos. Aquí podemos ver el pensamiento lógico y el pensamiento creativo. Mi pensamiento lógico al ver la primera imagen es que la vela va a quemar la cuerda y esta va a soltar el yunque que tiene sobre el león. Ese es mi pensamiento lógico, lo que yo voy a pensar cuando yo veo una imagen en este estilo. El pensamiento creativo me permite analizarlo de otra forma, como se ve en el caso de la segunda imagen, donde el león sopla la vela y por ende la misma se apaga, la cuerda nunca se corta y lo que parece ser un yunque termina siendo un parlante que va a comenzar a cantar feliz cumpleaños para el león. Entonces, nosotros damos una respuesta o una conclusión de cualquier situación dependiendo de la forma en que nosotros lo estemos viendo. En nuestro caso en específico, como adultos, siempre vamos a ver el lado más lógico de la situación, inclusive algunos niños, pero regularmente en edades de entre 4, 5, 6 años, los niños tienden a ser fantasiosos, tienden a inventarse historias. Entonces, este tipo de historias va a hacer que su pensamiento creativo saque una conclusión de una imagen. En el siguiente ejemplo podemos ver lo siguiente. 2 excelentes jugadores de ajedrez jugaron 5 partidas en un día y cada uno de ellos ganó 3. ¿Cómo es esto posible? Mi pensamiento lógico me va a decir a mí que es imposible que los jugadores hayan ganado 3 partidas si hubo 5. Eso es lo que el pensamiento lógico me va a decir, porque yo no estoy abierta a ningún tipo de posibilidad, a ningún tipo de alternativa. Pero si yo me voy, por ejemplo, con mi pensamiento lateral, porque puedo tener la opción en ese momento de pensarlo de esa manera y sobreanalizarlo. 2 jugadores de ajedrez jugaron 5 partidas en un día y cada uno de ellos ganó 3. ¿Cómo puede ser esto posible? La única respuesta viable usando mi pensamiento lógico es que cada uno de ellos jugó 5 partidas. Es decir, cada uno jugó con un jugador diferente y por eso hay este resultado. Si yo jugué con un jugador diferente, entonces hay la posibilidad de que haya 3 partidas ganadas por un lado y 3 partidas ganadas por el otro. Obviamente, jugaron 5 partidas en un día, pero nunca se especificó si fueron 5 partidas individuales o 5 partidas entre los dos. Entonces, eso es lo que nos permite analizar con el pensamiento lateral. A veces somos demasiado cerrados y demasiado cuadrados a pensar que una cosa puede ser diferente, pero no es solamente de nosotros, es nuestro pensamiento lógico lo que nos hace ver este tipo de cosas. Y a veces cuando tenemos solamente, por así decirlo, un empujón, nosotros cambiamos de idea y podemos conceptualizarla de una manera completamente distinta. Por eso es que son tan importantes estos tipos de pensamiento, que nosotros sepamos y conozcamos la forma en que podemos analizar y que podemos llegar a una conclusión diferente, no solamente lógica o no solamente creativa,
sino, como lo mencioné al principio, dependiendo de la situación en la que nosotros estemos y la vayamos atravesando. Em, el- la frase que dije al principio es real. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros hemos visto ha venido a base de una idea que se genera desde nuestro pensamiento. Inclusive la propia historia viene desde el pensamiento de una persona. Nosotros simplemente estamos dejándonos llevar por ese tipo de situaciones. Y obviamente, científicamente hablando, sí, hay pruebas y hay formas en las que nosotros podemos decir que sí, todo lo que conocemos hasta el momento es real, pero es también real que la idea se conceptualizó en la cabeza de una persona que utilizó todos estos tipos de pensamientos para llegar a una conclusión verídica de lo que es el inicio de la historia de los seres humanos. Eso es todo lo que quería contarles el día de hoy. Agradezco mucho la atención prestada a mi presentación. Muchas gracias.